Bueno, me presento, yo soy Aldana, pertenezco a Embajadores Verdes. Para quienes no nos conocen, somos un movimiento ambiental que estamos en todo el país y lo que buscamos es llevar la sustentabilidad como forma de vida. Esto lo buscamos a través del cambio de hábitos y bueno, esta charla está dada por el marco de Julio Sin Plásticos, es la segunda charla de este ciclo y en esta vez vamos a tener de invitados a Banco de Plásticos, va a estar Francis dando la charla y también está Agus acompañando, así que bueno, si quieren los dejo con ellos que van a estar hoy en día contándonos un poco sobre los plásticos y sobre también bueno, todo lo que hacen ellos con relación a este tema. Bueno, me presento primero y después ya le dejamos la palabra a Francis. Estamos también con Carlos Briones. Bueno, a mí ya algunos me conocen porque fui embajadora, así que algunas caras las tengo, algunos nombres. Yo soy Agustina, soy coordinadora de Banco de Plásticos. Y bueno, como dije, está Carlos conmigo. No sé si tiene el micrófono prendido, así también se puede presentar. Sí, buenas tardes, Carlos Briones, presidente de la Fundación Banco de Plásticos. Un gusto estar con ustedes y bueno, esperemos que Francis nos dé una buena lección de todo lo que tenemos que hacer con los plásticos. Uy, qué presión, Carlos. No, Bueno, bueno. me presento. Primero, muchas gracias, Aldi, por la invitación. Y también aprovecho la oportunidad para felicitarlos porque este tipo de charlas me parece que son muy valiosas, son muy enriquecedoras. Más allá de que sea en julio o sea en cualquier otro mes del año, la verdad que son muy buenas. Y cuenten con nosotros para cuando quieran volver a repetir en cualquier otro evento. Mi nombre es Francis Vanlierde. Yo soy parte de la Fundación Banco de Plásticos, también tengo otro sombrero, de que soy industrial, soy ingeniero de profesión y soy industrial de ocupación. Y bueno, les vamos a comentar sobre lo que es el mercado de los bonos de plástico, que es la temática del día de hoy, pero me parece más oportuno que antes de mostrarles la presentación que tenemos, que es una presentación que muestra todo nuestro trabajo desde la Fundación, me parece que está bueno antes hacer una pequeña introducción eh, para hablar sobre la historia de los plásticos. Ustedes ahí están viendo mi pantalla, ya están viendo la presentación, Aldi. Sí, Sí, la se ve estamos perfecto. viendo. Ok. Antes de empezar con la presentación, me gustaría hacer un poco de historia, porque nosotros hoy en día usamos muchos plásticos. Si nos damos vuelta en cualquier lugar donde veamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la vía pública, está lleno de plástico, pero esto es así hoy en día y está bueno que vayamos a los comienzos para saber cómo empieza el plástico. Y mucha gente no lo sabe y es una historia muy curiosa que a veces a mí me gusta contarla. Como hoy tenemos tiempo, la vamos a contar. Los primeros plásticos, el primer plástico, que es un material sintético, que es un material hecho por el hombre, es en el año 1869, 1870, y es en Estados Unidos. Y nace a raíz de que había una compañía de que fabricaba las bolas de billar. ¿Vieron las bolas de billar? En aquel entonces se fabricaban con marfil, con el marfil de los elefantes. Y como estaba vendiendo muchas bolas de billar, esta empresa hizo un concurso a nivel internacional en donde invitó a muchas distintas personas a que desarrollasen un material que pudiese reemplazar el marfil que utilizaban de los elefantes. Y ahí es donde esta persona, que se llama John Wesley Hyatt, en 1870, desarrolla el primer plástico, que se llamó el celuloide. Es un plástico distinto al que conocemos hoy en día, pero bueno, fijémonos cómo en ese entonces se utilizó como una solución en reemplazo del marfil de los elefantes, ¿no? Eso en 1870. Y después hay un segundo hito en los orígenes del plástico, que es en 1907. 1907 también en Estados Unidos,
Estados Unidos fue un gran precursor en el origen de los plásticos. Era la época donde se estaba desarrollando la distribución de energía eléctrica. Estamos hablando de cuando se inventó la lamparita, estamos hablando de cuando se estaban empezando a tender los primeros cables en Estados Unidos, la iluminación de la calle, todas esas cosas que damos hoy en día por comunes. Estamos hablando de 1907. Esta persona que se llamaba Leo Baekeland, que era un belga, pero que vivía en Estados Unidos, inventó este material que se llama la baquelita, porque estaban buscando un material que no encontraban ningún sustituto, que fuese aislante, que fuese un aislante eléctrico. Entonces, así es como se desarrolló la baquelita, y quizás muchos de acá, de los que están escuchando, conocieron los usos o las otras aplicaciones que tuvo la baquelita, que eran los teléfonos o las radios de aquel entonces de baquelita, que es el típico color ámbar. A ver, quería hacer un poco esta introducción de lo que es la historia del plástico, porque dos cosas. Primero, quiero que pensemos que en estos dos casos, en donde se desarrolló el plástico vino como una solución a un problema que tenía la sociedad, a resolver puntualmente un problema. Y lo segundo que tenemos para reflexionar es que el plástico es un material muy nuevo. Estamos hablando de 100, 150 años para atrás. Entonces, si lo comparamos contra otros tipos de materiales, como los metales, como el vidrio, como el papel, como el cartón, como muchos otros materiales, la verdad que tienen siglos o milenios de usos en la sociedad. Entonces, a veces también tenemos que pensar de que esto es muy nuevo para nosotros como sociedad. Bueno, habiendo hecho esta introducción, nosotros desde la Fundación Banco de Plásticos hacemos siempre una distinción entre lo que es el material por un lado y lo que es la contaminación de plástico por el otro, ¿sí? Particularmente tenemos una visión del plástico como un material muy noble, que tiene muchos usos y muchas aplicaciones. Pensemos que es un material que se le puede cambiar la forma, pensemos que es un material que se le puede cambiar el color, que puede ser más duro, que puede ser más flexible, que puede ser más suave, que tiene mucha vida útil y que en el momento en que se acaba esa vida útil se puede reciclar para volver a utilizar. Tiene muchas bondades. Y separamos el material de lo que es la contaminación del plástico. Y la contaminación del plástico está mal, está pésimo. Y es un problema que tenemos que resolver. Y está tan mal la contaminación de plástico como también es la contaminación de los metales o de cualquier otro material. Está mal. Entonces hay que separar en nuestras mentes, en nuestras opiniones, lo que es el material de lo que es el uso y la disposición del material. Y muchas veces cuando hablo de esto, hago la comparación contra los autos, o con los autos, mejor dicho, en donde los autos hoy en día son productos muy buenos, nos ayudan en muchísimas circunstancias, nos llevan del punto A al punto B, sirven para acelerar, son muy seguros, tienen airbags, tienen cinturones, doblan, aceleran cuando tienen que acelerar, frenan. La verdad que son productos muy sofisticados, muy buenos. Y por otro lado, lo que sucede también es que hay fatalidades, y lamentablemente hay accidentes, y la gente muere. Pero lo que yo no veo cuando hay este tipo de accidentes es gente protestando para que se prohíban los autos, sino lo que se hace es administrar el uso del auto, ¿sí? Todos nosotros para manejar, por ejemplo, tenemos que sacar un registro de conducir, nos tenemos que poner el cinturón, hay policías de tránsito, cuando vamos por la calle está bien señalizado por dónde manejar y por dónde no manejar, hay un semáforo que dice cuándo podemos avanzar, cuándo tenemos que estar quietos, cuándo tiene prioridad el peatón. Está muy regulado el uso del auto para disminuir los accidentes. Lo mismo con los plásticos. Los plásticos se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas aplicaciones, se pueden hacer un montón de cosas. Ahora el problema está cuando se lo usa mal. Y eso es donde se genera la contaminación. Habiendo dicho eso, habiendo hecho esta pequeña introducción,
Empecemos con la presentación. ¿Qué es el Banco de Plásticos? El Banco de Plásticos es una fundación. Acá estamos Carlos Briones, que es el presidente, Agustina Vázquez, que es la coordinadora, y estoy yo, que soy uno de los fundadores, en conjunto con otras personas que también forman parte de la fundación. Está conformado por personas que tenemos distintas visiones con respecto al plástico, por eso decimos que es una organización multisectorial. Y tenemos esta visión en donde lo que queremos hacer es, para disminuir la contaminación de los plásticos, para trabajar en la contaminación de los plásticos, lo que queremos es fomentar el reciclado de los plásticos. Queremos trabajar en reciclar más, queremos que se recicle más. Y por eso decimos que nuestra misión es la de lograr un ecosistema de plástico neutro. Vayamos un poco a los números de plástico en la Argentina. En la Argentina se consumen 1.800.000 toneladas de plástico por año. Esto parece mucho por habitante, considerando aproximadamente 45 millones de habitantes, significa de que cada uno de nosotros consume aproximadamente 40 kilos de plástico por año. A algunos les parecerá mucho, a algunos les parecerá poco. Como una referencia, en el mundo se consumen unas 400 millones de toneladas de plástico, o sea, 200 veces más que la Argentina. Y para tener una referencia de los usos de los plásticos que tenemos los argentinos de 40 kilos por año, en Alemania aproximadamente ese número es 160 kilos de plástico por año, o sea, 4 veces más. Entonces, con esto lo que queremos dar es una referencia primero de cuánto plástico consume Argentina con el resto del mundo, y después cuánto plástico usamos nosotros los argentinos en nuestra vida diaria. Y de todo ese plástico que nosotros utilizamos, se recicla aproximadamente un 17%. Hay países que se recicla más, hay países que se recicla menos. A nivel mundial yo creo que la tasa está alrededor de un 10%, para que tengan una referencia. Y acá hay un tercer punto, que es un concepto que utilizamos nosotros mucho, que se llama la huella de plástico. ¿Qué es la huella de plástico? Es todo lo que no se está reciclando. De todo este plástico, que es 1.8 millones de toneladas por año que se utilizan en la Argentina, lo que no se recicla es la huella de plástico. Y nosotros de la Fundación Banco de Plásticos lo que queremos hacer es justamente disminuir esta huella de plástico de la Argentina, promoviendo el reciclado de los plásticos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el truco? ¿O cuál es la hipótesis de nuestro trabajo? Hay un motivo que nosotros detectamos de por qué no se recicla más en la Argentina y en otras partes del mundo, por qué no se recicla más en el caso de la Argentina, que es el 17%, que es porque no es un negocio rentable. ¿Por qué? Si fuese rentable, lo pongo desde otro punto de vista, si fuese rentable, habría más empresas reciclando más plástico. Y hoy en día, al no ser rentable, al haber un problema económico, simplemente se recicla de todo el plástico que utilizamos, únicamente una pequeña proporción del plástico, que es ese 17%, que es la parte rentable. Todo el otro porcentaje, el otro 83%, no se recicla porque es más caro reciclarlo. Es más caro reciclarlo que hacer un producto nuevo. Entonces, imagínense, por decir cualquier cosa, nosotros vamos a comprar un peine para cepillarnos el pelo. El que fabrica el peine para cepillarnos el pelo, o lo puede hacer o con plástico reciclado, o lo puede hacer con material virgen. ¿Por qué no lo hace con material reciclado? Porque muchas veces ese material es más caro que el material nuevo. Entonces, nosotros trabajamos con esta herramienta que llamamos los bonos de plástico, que justamente son una herramienta que incentiva a los recicladores a que reciclen más, y a cambio de ese reciclar más reciben un premio.
un premio económico. Entonces van a estar incentivados económicamente a reciclar más, porque les es mejor negocio. Esto es lo que se llama los bonos de plástico. ¿Para qué sirven estos bonos de plástico? De un lado están los recicladores, que son los que emiten los bonos de plástico a través de lo que reciclan, y del otro lado están las empresas, que son los que demandan los bonos de plástico, que son los que compran los bonos de plástico, y particularmente este bono de plástico no es más que un certificado, un documento, que dice que el titular ha sido responsable por la recolección y el reciclado de 1 tonelada de plástico. 1 tonelada son 1000 kilos de plástico. Entonces, esto sirve para que empresas que utilizan plástico en sus productos, plástico virgen, por así llamarlo, por ejemplo, utilizan 1 tonelada, 1000 kilos de plástico al año. Una manera que tienen de hacerse responsable de la recolección y del reciclado de ese plástico es comprando estos bonos a un reciclador, y ese reciclador pasa por una auditoría en donde se verifica que efectivamente recolectó y recicló 1 tonelada de plástico del mercado. Entonces, si todas las empresas que utilizan plástico, que introducen plástico en el mercado, plástico virgen, compensasen su huella de plástico comprando estos bonos de plástico, no habría más usos de material de plástico virgen. Sería todo hecho con material reciclado. Y así llegaríamos a nuestro objetivo, que es tener un ecosistema 100% de plástico neutro, en donde no haya contaminación de plástico. Dos puntos acá para destacar. Los bonos de plástico trabajan desde una identidad de triple impacto, y después, por otra parte, por todo lo que estoy explicando, fomenta a que no sea una economía lineal, en donde los productos se pierden, sino que fomenta a que todo esto forme parte de una economía circular. Ahora, esto que estamos trabajando, que son los bonos de plástico en la Argentina, les queremos dar un panorama también de lo que sucede a nivel internacional. Si bien acá en Argentina es algo muy novedoso, y recién hay unas primeras operaciones de compra y de venta de bonos de plástico, que después les vamos a contar más en detalle, en el mundo ya hay más de 120.000 toneladas de plástico reciclado a través de esta iniciativa de los bonos de plástico. Entonces, para llevarlo a términos argentinos, esto es como decir, si todo lo que recicla la Argentina por 3 o 4 meses, todo eso ha sido recolectado y reciclado a través de bonos de plástico en todo el mundo. Todo lo que recicla todo el país, Argentina, por 3 o 4 meses, más o menos, es lo que se ha reciclado a través de los instrumentos de bonos de plástico en otras partes del mundo. Y si bien esto es muy incipiente, parece mucho, pero es muy incipiente a nivel mundial, creemos que es una herramienta de que va a crecer mucho en los próximos años. Vayamos un poquito más al detalle de cómo funciona. Desde el punto de vista del comprador, del que quiere comprar bonos de plástico, esto normalmente son empresas que utilizan productos de plástico. Primero se hace una auditoría del alcance, digamos, de cuánto, de si quieren compensar, es decir, una marca en sí, de que si quieren compensar la huella de plástico de un evento, si quieren compensar la huella de plástico de toda la compañía. Y después hay un segundo eje, de que es la cantidad de tiempo. Generalmente lo que se hace es medirle la huella de plástico a una empresa de todo el plástico virgen que consumió en un año. Entonces se determina lo que es la huella de plástico de esa compañía. Después se compensa a través
perdón, la compensación es asegurarnos con el reciclador de que efectivamente se ha recolectado y reciclado el plástico. Para esto el reciclador tiene que pasar por una auditoría en donde se cumplen requisitos en un criterio que utilizamos. Este criterio no es un criterio que utilicemos nosotros desde el Banco de Plástico inventado por nosotros, sino que es un criterio internacional, en donde establece todas las pautas que dicen qué condiciones y qué criterios tiene que cumplir el reciclador para que efectivamente pueda emitir ese bono de plástico. Y tercero es efectivamente la certificación, en donde se adjudica al comprador los bonos de plástico. Y acá hay un concepto en donde si una empresa compensa la totalidad de su huella de plástico, puede decir de que es plástico neutro. ¿Sí? Una empresa puede comprar simplemente bonos de plástico independientemente, o si compra la cantidad de bonos de plástico equivalente a su huella de plástico, se lo certifica como que ha sido plástico neutro. Para comprar estos bonos de plástico, los ofrecemos en una plataforma internacional, que después les podemos pasar también más información. Acá no únicamente están los bonos que ofrecen los recicladores argentinos, sino también hay bonos de muchos otros proyectos de recicladores de todas partes del mundo. Cada uno tiene su precio, cada uno ofrece sus particularidades y sus cualidades. La verdad que les recomiendo entrar a esta plataforma porque van a ver un poco de toda la oferta que hay de bonos de plástico a nivel mundial. Después esta es la marca de plástico neutro que les comentaba un poco antes, en donde dependiendo del alcance del comprador de los bonos de plástico, dependiendo si es un producto, si está limitado a una marca, a la empresa en general o a un evento en particular, se puede compensar efectivamente la huella, se puede lograr ser plástico neutro cuando se compensa la totalidad de la huella de plástico. El primer caso de emisión de bonos de plástico en Argentina es un proyecto de la empresa Cabelma, que el año pasado fuimos a la Patagonia, a estas dos islas que se llaman Toba y Tobita, en la costa de Chubut, que quedan en el medio de la nada. Y la verdad que fue un trabajo muy grande, muy mancomunado, con mucho esfuerzo, mucho trabajo de muchas diferentes organizaciones, parques nacionales, la gobernación, el municipio, una empresa que nos prestó el barco para poder ir hasta las islas en donde estaba el plástico. Se recolectó todo el plástico, se puso en un barco, del barco se llevó hasta el puerto, del puerto se puso en un camión y del camión se llevó al reciclador, en donde el reciclador efectivamente se ocupó de reciclar todas estas redes. Todo este proyecto fue auditado con este criterio que yo les comenté, que es un criterio internacional, y este es el primer proyecto de Argentina que está ofreciendo bonos de plástico en este mercado internacional. Después, por el lado de la demanda de los bonos, tenemos dos casos para mostrarle en esta presentación. El primero es el caso de una compañía en Argentina que se llama Borneo, que fabrica anteojos de plástico, que adquirió estos bonos de plástico en la misma cantidad que el plástico que utiliza. Entonces, por eso ha logrado la certificación de plástico neutro. Y por otra parte, tenemos el caso de una compañía de Estados Unidos, que se llama Zen Waters, que compró también los bonos de plástico de este proyecto de recolección y reciclado de redes de pesca de la Patagonia. Así que esto lo convirtió también en un proyecto de exportación de bonos, porque si nos ponemos a pensar, es una empresa de Estados Unidos que pagó porque nosotros los argentinos tengamos un proyecto de recolección y reciclado en nuestras propias redes de pesca de la Patagonia.
Así que ya habiendo terminado, espero que haya muchas preguntas porque es la parte más enriquecedora de toda la presentación. La verdad que no me siento cómodo haciendo un monólogo, espero que haya sido claro. Pero con todo esto lo que queremos transmitirles es que hay formas distintas de poder dirigirse a la contaminación de los plásticos y no siempre la mejor manera son las prohibiciones o las cruces, sino que siempre hay que tratar de tomarse el tiempo de tratar de entender dónde está el problema y este es nuestro pequeño y humilde aporte en el tema de los plásticos y este es nuestro trabajo. Espero que les haya gustado mucho. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Hay algunas preguntas en el chat. Ali, no sé si querés. Sí, si quieren les puedo ir leyendo algunas consultas que fueron surgiendo. Antes que nada, igual agradecerles por la charla. Para mí es algo súper novedoso, no es algo de lo que haya mucho conocimiento. Yo soy estudiante de ciencias ambientales incluso, y no creo que sea información que esté tan difundida, así que me parece algo muy valioso que puedan contarnos propuestas así. En el chat surgieron algunas dudas, yo también tengo algunas dudas, así que primero les leo las del chat y después paso a mis dudas puntuales. Adrián dice que lo que hay que hacer es reducir el plástico, no reciclarlo más. Yo creo que, bueno, si quieren contar ahí más o menos, a mí por lo menos me quedó un poco más claro cuando contaron lo que hicieron con los barcos nada, en esto de los bonos de la venta en Patagonia, pero entiendo que son sobre plásticos que ya están en el ambiente, ¿no? No es como seguir generando nuevos, sino poder recolectar estos que ya están dando vueltas y ya fueron fabricados. Sí, sí, es así. Los proyectos de reciclado trabajan, a ver, lo que muchos consideran que es basura, que está tirado por la calle, en realidad para muchos otros es trabajo y es materia prima. Sí, es así. No me quedó claro la pregunta, si es una pregunta en particular o si es una opinión. No, me parece que era una opinión porque nosotros también desde Embajadores Verdes siempre hacemos foco en que, bueno, hablamos mucho de reciclar, pero también tenemos que reducir el consumo. Pero bueno, creo que esta iniciativa justamente parte de plásticos que ya están en el ambiente. Después hay una duda, dice cualquier plástico, bueno, Valeria pregunta si cualquier plástico se puede reciclar. ¿Se recicla el 100% de un determinado producto? ¿El plástico reciclado se puede usar de la misma manera que el plástico virgen o tiene limitantes? Y si el plástico reciclado se puede volver a reciclar. Sí, son preguntas muy usuales. En general, a ver, cuando hablamos de plásticos tenemos que entender de que hay muchos distintos tipos de plástico, muchos, muy distintos. En general, me animo a decir que absolutamente la gran mayoría son reciclables. Ahora, así como hay muchos plásticos, también hay muchas aplicaciones. Entonces, no se pueden utilizar todos los plásticos para cualquier aplicación. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, insumos médicos. Hay muchos insumos médicos que están hechos con plástico. Eso yo no me animo a decir, a ver, son temas técnicos que no tengo la capacidad de opinar con conocimiento técnico, pero no creo que se pueda hacer esos insumos médicos específicos con material reciclado. Sí se pueden reciclar todos los plásticos y se pueden utilizar o aplicar para ciertas cosas, por ejemplo, que no necesiten especificaciones técnicas. Por ejemplo, para hacer un mango de una escoba con plástico, se puede hacer con material reciclado cualquiera. Entonces, no es solamente los plásticos de dónde vienen, sino también para qué aplicación se utiliza. Y después, por otra parte, una vez que el plástico está reciclado, sí, se puede volver a utilizar y se puede volver a reciclar y se puede volver a reciclar. Esto es así. La pregunta que viene a continuación es cuántas veces se puede reciclar. La verdad es que es muy difícil poder determinarlo, si no imposible, porque en la realidad una cosa que se fabrica con plástico reciclado,
una vez que se vuelve a fabricar con plástico reciclado, es como que se pierde la cantidad de veces que fue utilizado. Uno no tiene una trazabilidad de cuántas veces hizo el circuito. Pero hay aditivos, cuando uno recicla, que se pueden utilizar para justamente corregirle las propiedades que se va perdiendo con el tiempo. Entonces, en líneas generales sí se puede reciclar, digamos, muchas veces. Buenísimo. Después, Aníbal consulta si existe un índice de reciclabilidad. Ahí no sé si es sobre los productos, sobre el proceso, sobre las empresas. Si querés, Aníbal, y seguís por acá. Si querés aclararnos. Me imagino que lo que se refiere Aníbal es al material, ¿no? A cuán reciclable es uno de los materiales. No, yo nunca escuché, pero me parece una idea muy, muy creativa. Después consultan si... sí, al material, dijo Aníbal. Después Gus consulta si cómo manejan el contenido de benceno en RPET, ya que esta es una limitante para llegar a botellas 100% RPET. RPET de recicladas, ¿no? Me imagino. Sí, el RPET de reciclada. A ver, yo no conozco en detalle el proceso técnico con el cual hoy en día se recicla el PET. Para que entiendan todos, ese químico que se menciona en la pregunta es un químico que se considera peligroso. Tenemos que pensar de que cuando se habla de reciclar el PET, y sobre todo hay muchas botellas que hoy en día se hacen con contenido de material reciclado, piensen lo difícil que es la cantidad de contaminantes que hay en la vía pública y la cantidad de químicos o la cantidad de sustancias que pueden estar en contacto con la botella, que después se recolecta, que después se recicla y que después se pone directamente en contacto con un alimento. Entonces, técnicamente no estoy en condiciones de responderlo, pero pasan por filtros de calidad y por procesos químicos en donde no se puede permitir bajo ningún aspecto, y en eso hay organismos de control para que no haya ningún tipo de contaminación. Y piensen, simplemente si ustedes fuesen los dueños de Coca-Cola, piensen por un momento si ustedes se tomarían el riesgo de utilizar material reciclado si existiese el riesgo de contaminación por estos químicos, por estas sustancias. Bajo ningún aspecto una compañía como esa permitiría que suceda eso. Entonces se aseguran con la calidad y con controles de que eso esté bien solucionado. Buenísimo. Después, por acá, Nicolás consulta si la certificación para empresas que compensan y compra y venta de los bonos de plástico son directamente gestionados por la Fundación o hay algún organismo que lo regula. No entendí la pregunta, ¿cómo es? Aldi, ¿la podés repetir? Sí. Dice que si las empresas que compensan y compran y venden, me imagino, los bonos plásticos, son directamente gestionadas por Banco de Plásticos o si hay algún organismo extra que lo regule. No. El Banco de Plásticos es simplemente un promotor de estos instrumentos. Lo que hacemos es justamente esto, Aldi, que vos dijiste, de que es una herramienta que no se conoce, de que es muy incipiente. El Banco de Plásticos lo que quiere es fomentar esta herramienta, o por lo menos comunicarla, por lo menos para que las empresas y para que los consumidores también sepamos de que existen otras alternativas. Entonces, está en el medio entre los compradores de bonos de estas empresas, que se refieren a la pregunta, y está en el medio también de los recicladores. Entonces, trabaja para fomentar, para que los recicladores reciclen más y para que las empresas compren estos bonos, fomentando a que se recicle más. Pero no tiene nada que ver, no agrupa, digamos, a las empresas compradoras, ni tampoco a las recicladoras.
Agrego algo, Francis. No hay una regulación, digamos, no está metido el Estado porque todo esto es un mercado voluntario, pero sí, Banco de Plásticos trabaja con auditores externos y con un protocolo internacional. Tenemos, digamos, ese respaldo. No auditamos nosotros a los proyectos, sino que hay auditores capacitados y externos a Banco de Plásticos. Después hay una consulta de Gabriela que pregunta si al ser el Banco de Plástico una empresa cotiza en el mercado, o sea, tiene accionistas. No somos una empresa, somos una organización sin fines de lucro, somos una fundación. Buenísimo. Bueno, hasta ahí las preguntas en el chat. Igual si alguien tiene alguna duda también pueden seguir escribiendo. Yo tengo una duda. Primero, si mi consulta era si a los si recicladores ustedes les dicen a las empresas que realizan el proceso de reciclar, ¿no? Porque reciclador a mí como estando en Capital Federal lo primero que se me viene a la cabeza son recuperadores urbanos, pero ellos hacen el proceso de acopio, de recolección y de posterior, bueno, enfardado y venta a empresas que son las que finalmente reciclan. Recicladores son, ustedes les denominan a las empresas que reciclan, ¿no? Sí, exactamente. Son las empresas que reciclan, pero las empresas que reciclan no existirían si no fuesen por los recuperadores urbanos. Y No, también dentro de las auditorías se controla la trazabilidad del material, es decir, de dónde viene. perfecto. Y después mi otra duda que me surgía era si están en contacto con estas otras organizaciones que trabajan con Banco de Plástico no, con bonos de plástico a nivel internacional, en otros países. Sí, esta sí es una empresa multinacional que trabaja mucho en Estados Unidos y en Filipinas. Es la que desarrolló el protocolo que le decimos nosotros, que son los criterios que deben cumplir los recicladores para poder emitir los bonos de plástico. Es decir, todo esto se basa en un procedimiento. Y como nosotros queremos hacer esto en consonancia con lo que sucede en otras partes del mundo, no queremos que sea una iniciativa, digamos, desarticulada de lo que sucede en otras partes del mundo. Tomamos ese protocolo, que es de esta compañía que se llama Plastic Credit Exchange, PSX, que es la que hizo este protocolo, y es un protocolo que va constantemente mejorando. Creo que van por la versión 8 ahora, así que hace muchos años que vienen haciendo versiones y actualizaciones, mejorando los criterios y los controles que se solicitan en las auditorías. ¿Y esto qué garantiza? De que el que compra el bono de plástico está efectivamente respaldado, garantizado de que se cumplen todos esos criterios, independientemente de dónde sea el bono de plástico. Perfecto, justo de la mano con esto hay consultas antes, pero Nicolás consulta si es similar a cuando uno compra un bono de carbono, que para para que ese proyecto pueda vender bonos de carbono, certificadoras como Verra le dan el aval. ¿Cuál sería el de los bonos de plástico? Exactamente. Es análogo a lo que sucede en los bonos de carbono. Los bonos de carbono, a ver, las empresas pagan para compensar su huella de carbono. Y esos fondos van a parar, generalmente, yo no conozco mucho de los bonos de carbono, pero van a parar normalmente a proyectos de forestación, porque se encontró de que con el crecimiento de los árboles se secuestra el dióxido de carbono del ambiente y eso se mide y está controlado y está auditado. Lo mismo sucede con los bonos de plástico. Y esos fondos de la compra de los bonos de plástico van a parar al reciclador para que el reciclador aumente su cantidad que recicla. Después había preguntado, ¿quién es el auditor? Sí, preguntaron si había algún tipo de organismo que esté regulando antes.
Sí, en el mercado de bonos de plástico está Berra, como mencionaron, Berra no solo está en carbono, sino en plástico, y está PSX, son los dos organismos internacionales que manejan el mercado. Nosotros, como mencionamos, trabajamos con PSX y quien controla también o audita es Control Union. Buenísimo. Edislena pregunta si pueden obtener capacitaciones como esta en otras provincias. Creo que, bueno, eso, el hecho de que sea virtual, la idea es que se pueda sumar gente de todos lados, hasta incluso otros países. Así que nada, si necesitan replicarlo, nos pueden escribir. Yo después voy a pasar nuestros contactos al final para que los tengan y nos pueden escribir y, bueno, podemos ver de coordinar. Después preguntaron si ¿cuáles son las empresas que reciclan en Cava? Un poco Uy, complicada hay un esa montón. pregunta. Hay un montón. Les podemos pasar un listado después, si quieren lo pueden circular. Pero hay listados en donde están todos los recicladores en la Argentina por provincia. Y hablando de las provincias, por supuesto, de que podemos hacer muchas charlas virtuales para comunicarles y para mostrarles esto de los bonos de plástico. Y si nos invitan a un asado, vamos. Pero nos tienen que invitar a un asado. Esa es la condición para que sea presencial. Bueno, Melina dice que en la página hablan del cumplimiento de varios ODS y particularmente se quedó pensando en el ODS 12, ya que en la realidad lo que se busca es que la empresa recicle el plástico que se generó, pero no una producción y consumo sustentable. ¿Y cuál sería la pregunta? No, me parece que era más un comentario, pero bueno, me parece que también viene un poco de la mano con lo que habíamos dicho antes, que la parte del consumo sustentable y la producción sustentable vendría dada de la mano de reciclar el plástico que ya está actualmente en circulación, ¿no? Recuperar todo este plástico, como por ejemplo el proyecto que hicieron con la compra de los bonos de Patagonia, que se pueda utilizar ese plástico para reciclarlo y para generar productos nuevos como los anteojos de sol, ¿no? Creo que viene atado a la producción sustentable de ese lado. Sí, Después, y como mencionamos, perdón, Ali, nosotros seguimos una línea internacional y los bonos de plástico son una alternativa para solucionar el problema de contaminación, pero hay un montón de alternativas. Obviamente la reducción es una, todo lo que fueron mencionando por el chat que fui leyendo son alternativas y todas se unen para lograr el objetivo, ¿no? Eh, es esa aclaración. bueno, por el horario, últimas dos consultas. Bueno, ahí Melina dice la reducción debería ser la principal. Esto, bueno, principalmente como consumidores y, bueno, los productores. Me parece que esta iniciativa no parte de ser una fábrica, una industria que tenga bueno, que reducir los materiales que utilizan en su producción, sino lo que se busca es aprovechar estos recursos que están dando vueltas. Em, Gladys consulta cómo se sustenta la fundación. La fundación cobra un porcentaje de los bonos que se venden. La gran mayoría de los fondos van a parar al reciclador y la fundación cobra un porcentaje. Buenísimo. Y después, José Luis, esta última consulta, así ya podemos ir cerrando. José Luis dice que hay plásticos que no son reciclables, como por ejemplo el envase de quesos y embutidos que son multicapa. Esas empresas también podrían comprar bonos de plástico a pesar de que se irían generando plásticos no reciclables. Los envases de queso multicapa, de quesos y de tantos otros envases que se llaman laminados, que son de diferentes capas, sí son reciclables. Lo que sucede es que no son reciclables, una vez que se juntan, es muy difícil volver a separarlos, porque son materiales distintos, para que vuelvan a ser el mismo material. Entonces, son reciclables, pero para aplicaciones distintas. Es un poco lo que les estaba explicando antes. Entonces, no es para que sea un circuito circular, como se da en el caso de la botella a botella, que una botella de PET puede volver a ser fabricada una botella de PET.
Una vez que se fabrican envases flexibles laminados, es muy difícil volver a hacer los mismos envases. Pero se pueden reciclar, son reciclables, pero con otras aplicaciones. Buenísimo. Y ya estando tan próximos a las 7, de parte mía y de Embajadores Verdes, les queríamos agradecer por sumarse como invitados a esta charla de Julio sin Plásticos. Sabemos bueno, que el foco tiene que estar en la reducción, pero también está bueno dar a conocer iniciativas que trabajen sobre estos otros métodos tan innovadores que hay, ¿no? Para recuperar plástico que ya está circulando. Recordemos que en los océanos hay muchas redes de pesca abandonadas, hay 5 grandes islas de plásticos y microplásticos que, bueno, se estima que nada, que van a seguir creciendo. La más antigua es la del Pacífico, tiene 60 años, o sea, imagínense si nosotros pudiéramos recuperar todos esos plásticos. Y bueno, claramente siempre el foco va a estar en intentar reducir, reutilizar, recircular, rechazar. Pero una vez que ya está generado y que ya está en el ambiente, lo que hay que intentar hacer es evitar que siga llegando al ambiente y si llega, intentar recuperarlo y de esa forma reducir el impacto que estamos teniendo en los ecosistemas. Bueno, muchas gracias por sumarse y vamos cerrando, seguimos todos en contacto, nos pueden escribir por Gracias. todas las redes. Muchísimas gracias, Adiós. Gracias.